Aaron and she Bueno, pues ya estamos en directo, esta vez con un invitado especial. Buenas, Santiago, ¿qué tal? Hola. Bueno, como todo el mundo lo conocerá, pero bueno, si alguien no lo conoce, Santiago es politólogo, doctor en economía, escritor y youtuber. ¿Te calificas youtuber? Hay mucha gente que rehuye del término. Bueno, yo qué sé. En la agencia tributaria al principio me registré como era realizador de producciones cinematográficas, Hostia. porque youtuber no existe, la figura para pagar impuestos. Y ahora recientemente, pues por cuestiones profesionales, estoy con otra figura. Pero bueno, yo qué sé, es una palabra simplemente Sí. que sirve para definir lo que se hace en YouTube. Youtubers Sí, somos todos los que tenemos un canal. Sí, era un poco de broma. Artistas y toreros, por lo que sea, no funciona. No, Bueno, caricato no soy. bueno, ha tenido a bien venir Santiago a nuestro canal, a lo cual se lo agradecemos. Y para no hablar de así cosas en general, que iba a ser un poco difuso, pues le comentamos de hablar sobre este tema que nos interesa y demás. Por ejemplo, la música que habéis escuchado en la introducción de nuestra banda Impar. Y bueno, creo que va a haber cosas interesantes que hablar, que Santiago tiene algunas intervenciones puntuales que habla sobre el tema, pero creo que puede ser interesante profundizar sobre ello. Eduardo, ¿alguna cosa más? No, es decir que la verdad es que de tema hemos hablado en este canal alguna que otra vez y siempre ha sobrevolado la idea de tratar el tema de música política en sí misma. Y yo tenía alguna idea, Aaron y yo hemos ido hablando algunas veces de, pues yo lo orientaría así, yo lo orientaría de esta manera. Y al final también teníamos pensado traer a Santiago, al final han confluido una serie de factores aquí y bueno, creo que puede quedar una charla bastante interesante y eso. Si tenéis alguna pregunta aquí en el chat que creéis que pueda ser interesante también, os pedimos que intervengáis. Y nada, agradecerle al invitado, pues eso, que se haya prestado a venir y agradecerle su presencia. No, gracias a vosotros, por supuesto que sí. A ver, por lo general la gente nos ha comentado que ya era hora, que tiene ganas de verlo y siempre hay alguna persona, tú sabes, Santiago, que hay gente que por lo que sea tiene sus tirantes contigo, pero bueno, nosotros decimos desde aquí que traemos a quien nos sale de los cojones. Claro. Y como repetimos siempre, a ver, nosotros no somos sectarios, nos gusta hablar también con gente de todo tipo. ¿Y por qué no iba a venir Santiago? Es que es una tontería. Entonces, Yo a la gente que tenga tiranteces conmigo, les invito a tomar un café conmigo, que salen enamorados. Simplemente les eso digo digo eso. yo, es que Internet, bueno, no hemos entrado en el tema, pero sí que es verdad que las redes sociales y ciertas lógicas, bueno, dependiendo de cada red social tiene una lógica y unos algoritmos, pero sí que fomenta un poco la confrontación y el meme y tal. Entonces, bueno. Sí, es un Bueno, desaguisado, la verdad. yo he de corroborar lo que dice Santiago porque él y yo nos conocimos en Santa Pola, cuando fue en octubre, no hablamos mucho, pero bueno, cuando fue en octubre los encuentros de hispanidad. Y bueno, creo que
vamos a hacer una buena charla. Entonces, bueno, sin más rodeos, porque estamos aquí dando rodeos, vamos a hablar de música política, rebeldía o revolución. Yo creo que es un tema, por lo menos importante, para nosotros es importante. Y yo voy a empezar un poco con mi experiencia. Por ejemplo, yo sí que me politicé a través de la música política. Claro, es un chaval y tal, y fue una puerta de entrada que a raíz de ahí pues vino muchas cosas. No sé si ese será el caso de Santiago, Edu creo que un poco también, no sé, o no. Sí, sí, no. Yo, a ver, empecé a politizarme fuerte cuando entré en la universidad también. Más que a través de la música, que también fue como una vía secundaria, pero pues yo fue llegar a la universidad y de lo primero que hice fue irme a la sección y cogerme libros de pues Marx. O sea, y no solo Marx, o sea, me empecé a nutrir un poco de teoría política y bueno, a ver, después uno va recalibrando, me refiero porque después los sindicatos universitarios pues son como son en muchos casos, pero bueno, sí que la música también forma una parte bastante importante del proceso personal que tuve yo de politización. No sé si Santiago es tu caso o cómo tú viviste, si te ha influido, digamos. A ver, en mi caso es justo al revés. Yo venía de una familia muy política, con una vocación política y sindical muy fuerte. Mi madre siempre fue sindicalista de comisiones obreras y mi padre también. Y yo ya estaba politizado desde pequeño. Yo me aproximé a la música política mucho más adelante. Claro, ¿qué se entiende por música política? Música con letras politizadas, música con una intencionalidad política, porque prácticamente casi toda la música, incluso aquella que no busca explícitamente mostrar un mensaje político, para mí está politizada. Es decir, las músicas más anodinas que os podáis imaginar, más pachangueras, la del meme, yo solo quiero grillear, por Dios saco, también Claro. es una música política. Ahora, si entendemos por música política, pues grupos de rock, de punk, de ska, de metal, con mensajes supuestamente contestatarios o cantautores, yo la verdad es que decir que muy pocos ejemplos de ese tipo de música me han gustado. Aparte que yo he tenido una biografía musical muy particular, muy irregular, muy extraña. Entonces, casi que aquí vamos a hablar de gustos musicales y de cómo se han conectado ellos con la política. Pero yo lo que sí puedo decir es que el grupo político primero que me llamó la atención en mi vida fue Boicot, que además me llamaron la atención no ya solo por el mensaje político, sino por la instrumentación. A mí me parece que eran o que son gente que toca muy bien, sobre todo el batería de Boicot a mí me parece de lo mejorcito que hay de punk en España. Pero el punk nunca me gustó como música como tal. O sea, fijaros, a mí los Ramones me gustan y es un grupo extraño, políticamente hablando, porque por un lado tenías a Joey Ramone, que era el epítome del progresismo, un izquierdista indefinido, si se quiere, un demócrata, y luego tenías a Johnny Ramone, el guitarrista, que era republicano, conservador, etcétera. Y luego tenías al bajista, que creo que era Didi Ramone, que era un pobre yonki chapero, y luego tenías a Marky Ramone, el segundo baterista, que es un hombre que le da igual todo, ¿no? Todavía recuerdo cuando en su grupo, en su página de Instagram, se hizo una foto con Felipe VI, con el rey de España, y ponía Here with Felipe VI, the King of Spain, hey ho, let's go, gaba gaba hey. Y yo, vale, este hombre le da igual todo. Entonces, en ese tipo de, o sea, en ese sentido, os puedo decir que a mí, grupos con letras politizadas que busquen meter en la juventud un mensaje transformador y contestatario, apenas me han llamado la atención. Cantautores muy poquitos. Ali Primera, yo creo que es de los que más me gustan. Bueno, con decirte que mi cantautor favorito creo que es José Luis Perales, que de político en sentido estricto tiene poco, es un hombre que habla de la vida cotidiana. Pues bueno, pues eso. Quiero decir que eso es básicamente mi biografía con respecto a eso que se entiende por música política. Que yo me he fijado más
en la música que en las letras, realmente. Para mí las letras siempre han sido algo completamente secundario, superfluo. Y eso tiene que ver un poco con mi biografía musical y mis gustos. Eso de entrada es lo que puedo decir. A ver, yo, por ejemplo, como sí que he tenido bastante contacto con la música desde pequeño, porque, por ejemplo, mi padre era batería, y entonces yo de pequeño he estado en lo que es de ensayo, en conciertos, de muy pequeño. Entonces, también he visto un poco la evolución de este tipo de, bueno, de conciertos punk y heavies y todo tipo de ska y demás. Entonces, pues yo desde, claro, para mí era la normalidad. Entonces yo creo que por eso te mira un poco saturado de ciertas cosas, porque yo desde pequeño ya veía pues a dos punky uno vomitarse encima del otro, aguántame esto que me mete una raya, no sé qué, bueno. Entonces quiero decir que, bueno, pero siempre ha sido en la politización y también el grupo que tocaba mi padre, por ejemplo, han sido teloneros de Boicot, hemos estado con Boicot de escenario, de escape, de apoyar récords. Pero bueno, no solo eso, Mago de Oz y tal. Bueno, pero para mí siempre ha sido una influencia, hombre. Al principio no, porque no sabes lo que es. Ya cuando tienes 12, 14 años y ya tienes más puedes empezar a entender algunas letras y demás. Pero bueno, la cuestión, vamos a, si queremos esclarecer un poco el título del directo, que es, ¿qué podría diferenciar, Santiago, a un músico rebelde a un músico revolucionario, según tu parecer? Pues Sí, que es posible. lo mismo que diferencia a una persona rebelde de un revolucionario que no son músicos. Es decir, la misma cuestión. ¿Qué es un revolucionario? Un revolucionario es un... Gustavo Bueno dice que la revolución es una meditación sobre la mortalidad. ¿En qué sentido? Pues un revolucionario es una persona que está dispuesta a todo por transformar el orden establecido de cabo a rabo, por dar la vuelta del revés al estado de cosas actual. Y en ese sentido puede ser músico o no tener ni idea de tocar un instrumento. Aparte, ¿qué es músico? Un músico es una persona que tiene una formación musical. Realmente, es una persona que está formada académicamente como músico y sabe tocar instrumentos, sabe leer una partitura, sabe escribir una partitura, hacer una tablatura y al mismo tiempo tiene conocimientos básicos o incluso muy avanzados de teoría musical y sabe lo que es la música. Yo, por ejemplo, he tocado en grupos, pero no me he considerado nunca músico. Yo fui bajista, batería y cantante. Creo que llegué a tener un nivel bastante bueno como tal. También he producido música electrónica, bastante. Me gusta muchísimo la música electrónica. De hecho, creo que por eso me gusta más la música que la letra, por el bagaje electrónico que tengo. O sea, de los primeros discos que me compré de pequeño, pues fueron un recopilatorio llamado Synthesizer Greatest de la casa discográfica Arcade, que tenía cosas de Vangelis, de Jean-Michel Jarre, de tal. De ahí pasé a la música electrónica de baile, incluso al hardcore, o sea, que es una cosa que me encanta todavía. Pero músico no he sido. He tocado el bajo, he tocado la batería y he cantado y he producido música electrónica. Pero yo conocimientos teóricos de música no tengo. Ahora, si ya nos ponemos en lo que es la industria musical, yo, pues en el Catoblepas publiqué un artículo que se llamaba El heavy metal y la música académica. A mí el metal me ha gustado mucho siempre también, siempre, por lo menos desde mi adolescencia tardía, porque pasé de la electrónica al metal, un viraje raro. Y claro, yo el problema que he visto siempre al metal es que ha tenido pretensiones de academicismo, pretensiones de equipararse a la música electrónica, a la música clásica, a la música académica, pero nunca ha podido llegar a ese ámbito por diversas cuestiones. Primero, por las raíces musicales que tiene, del rock clásico, del blues, etcétera. Y segundo, porque el rock no deja de ser una derivación degenerada, no lo digo peyorativamente, sino que se genera de ahí, de la música del barroco particularmente, de Palestrina, de Bach, aunque Bach no lo puedes entender si los músicos, si los compositores italianos barrocos y renacentistas, por ejemplo. Y claro, el tema es que el metal nunca se va a poder equiparar con la música académica. Es música popular, es música, digamos, que viene del pueblo, de la clase baja, aunque haya gente que académicamente tenga mucha formación como músicos de metal. Y sea una música compleja en ocasiones, a veces rimbombante y a veces incluso pedante, yo diría. No es la única, también hay música electrónica así, rock gótico, rock progresivo, que a veces puede ser infumable. Hay incluso grupos que se llaman punk progresivo, como Mamá Ladilla. No sé si la gente conoce aquí a Mamá Ladilla, pero es un grupo que son buenísimos tocando. Otra cosa que sean músicos o no.
Pero el tema es que a nivel de lo que es la industria musical, yo dediqué un directo en mi programa con Music Radar Clan, con Gonzalo Rodríguez y con Inocente Duke, y donde analizamos si el rock había muerto o no. Y claro, una parte importante para analizar esto yo creo que era la industria musical. Es imposible considerar a una persona que se dedica a formar un grupo de música como revolucionario si esa persona no está dispuesta realmente a ofrecer una doctrina o a realizar una praxis política revolucionaria en sí. Los grupos musicales pues son como las empresas, son empresas. Se forman en un garaje ¿y qué buscan? Pues llegar lejos en la industria, vender muchos discos, tener muchas groupies, dar muchos conciertos, etcétera. Lo que pasa es que ahora, pues, gestionar desde una multinacional o desde una compañía discográfica un grupo es muy complicado porque hay luchas de egos y además siempre es más complicado mantener a 5 drogadictos que a uno solo. Por eso se fomenta más el pop o el rap que el rock and roll, yo creo, y que el heavy metal o que el punk. Entonces, el rock nació para ser comercial. Desde el inicio de la música, desde el minuto 1, desde Elvis Presley, desde Bill Haley y los Cometas. Es decir, siempre tuvo la pretensión de convertirse en un producto a consumir y en un momento dado de masas. Sobre todo a partir de Elvis Presley y de Chuck Berry y de Bill Haley and his Comets. Luego con los Beatles hay un salto exponencial porque ya es de masas a escala casi globalizante. Y no te digo nada, pues con el rock de estadios de los años 70, finales de los 60, 70 y 80. Yo creo que esa etapa finaliza con el grunge, con el suicidio de Kurt Cobain, es el suicidio del rock como fenómeno masivo de masas. Y luego, pues lo que vienen es otros estilos musicales que suplantan ese ámbito, que serían el hip hop, sobre todo, y en un momento más reciente el reggaetón. Y por supuesto también la música electrónica, el house, el trance, el techno, en sus vertientes más comerciales. ¿Eso es música política? Pues hombre, en la medida en que venden un cierto mensaje conformista, hedonista, gamberro, y en algunos casos incluso conservador, individualista, pues sí, evidentemente es música política. Es decir, a lo mejor esto le puede chocar a alguien, pero tan música política que no revolucionaria es una canción de Víctor Jara, que sí fue un revolucionario porque fue torturado y mutilado y asesinado por un régimen dictatorial, el de Pinochet, como lo es el Gangnam Style. ¿Pero qué pasa con el Gangnam Style? ¿Cuál es el mensaje político? Pues soy del barrio más pijo de Seúl y molo, y soy guay. Eso también es música política. ¿Es rebelde? Bueno, es que ser rebelde, ¿qué es? No había una canción que decía soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Pues ser rebelde no significa absolutamente nada. O sea, a mí siempre me ha producido mucho asco la rebeldía de algunas estrellas del rock, tipo Motley Crue. Yo que he venido en mi etapa metalera de una escuela más thrash metalera, o sea, a mí me gustaba la Bahía de San Francisco, odiaba Los Ángeles y Sunset Strip, pues ese rollo rebelde de Axl Rose, de Nicky Six, de Poison, lo he aborrecido siempre. Pero rebeldes son. Lo que pasa es que, claro, Metallica, que al final está mucho más forrados que Poison y que Motley Crue, pues al final son los campeones de la rebeldía, pero por la puerta de atrás hasta llegar a la de adelante porque hicieron su propia puerta con el thrash metal. Y al final cambiaron el mundo del metal por ventas e influencia. Pero vamos, que la rebeldía en sí no es nada. Ni lo es en la música, ni lo es en los poetas románticos, ni lo es en el arte, porque al final los grandes pintores de la historia los conocemos porque tuvieron como mecenas a los reyes. Y los grandes grupos de rock los conocemos y los DJs y todos los conocemos porque sus mecenas fueron las grandes compañías capitalistas discográficas, que hoy se reparten el bacalao 4 o 5. Entonces, bueno, por la rebeldía a mí es una palabra que no me dice absolutamente nada. Además de que una cosa rebelde en un momento histórico, en otro momento histórico, pues no ser rebelde o ser justamente lo contrario. O lo que sea. No, yo no diría eso. Yo diría que ser rebelde no es nada. O sea, ser rebelde no significa absolutamente nada. Ser revolucionario significa arriesgarlo todo, tu patrimonio, tu vida, tu sueldo, tu salud, por transformar la sociedad y dedicar tu vida a ello. O sea, es una vida militante. Que militante no implica militar en un partido político. No hay que reducir la militancia a estar afiliado a un partido.
Una vida militante no necesita de un carné, necesita de un compromiso y de un hacer. Pero una vida rebelde, o sea, quiero decir, rebelde ha habido... Elvis fue un rebelde y se forró por ser un rebelde. La rebeldía es conservadora, la rebeldía es asumible por el sistema, por el modo de producción capitalista. No hay ningún tipo de problema. El capitalismo no tiene ningún problema con la gente rebelde. Es totalmente integrable. Un rebelde, un transgresor, como los delincuentes, pues son gente asumible. Consumen, producen y ya está. Entonces, Santiago, ¿tú crees que a través de la música, no solo con la música, sino sumado a un proyecto político que realmente sea revolucionario, transformador, puede sumar o no? ¿La música tiene otra función per se o qué papel tiene en la revolución, digamos? A ver, puede sumar, por supuesto. O sea, yo soy consciente de que hay mucha gente en el mundo hispanoparlante que ha llegado a conocer a Marx por boicot, por escape, que además nunca han sido marxistas, son anarquistas, o por un montón de grupos más. Pero claro, tú vas a un concierto de escape, que es un grupo que ha firmado contratos con transnacionales, y a mí no me gusta el grueso de su mensaje político, pero admito que son muy buenos tocando. Pero te puedes encontrar gente de todo tipo, incluso gente que vota a Vox o al PP que les gusta escape. O sea, eso te lo encuentras. Sí, sí, sí. Igual que te puedes encontrar rojeras que se lo callan, pero les gustan grupos conservadores o fachas. Es decir, ¿que puedes llegar a otro estadio mayor? Sí. Pero de ahí a afirmar que son grupos revolucionarios, no. A ver, otra cuestión. A ver, yo sí que querría llamar la atención un poco sobre el cambio que ha habido, lo que mencionaba Santiago de esta perspectiva actual de la música también, que lo ha centrado en el mundo del rock, pero yo creo que ahora llevamos una perspectiva en la que el mundo de la música ha cambiado ya. Por ejemplo, la misma manera de consumir música ya no es la misma que teníamos hace 20 años, 30 años, no solo por las descargas digitales y todo eso, sino mismamente por la propia producción musical. Entonces yo querría preguntarle cómo ve él la perspectiva actual y cómo cree, sé que no hacer futuribles, yo como historiador es una cosa que reniego bastante, pero ¿cómo ve el futuro del mundo de la música? Yo qué sé, yo no tengo ni idea porque no soy adivino. A ver, para empezar, una cosa que sí tiene en común la producción musical con una revolución es que una revolución es una obra colectiva. Una sola persona no hace una revolución, sino que se necesita un movimiento y una organización partidaria disciplinada, de vanguardia y con una doctrina adecuada. Y una industria musical necesita gente produciendo colectivamente, cooperando y algunos siendo explotados por otros para producir productos sostenibles, de mercado y que se vendan. Ahora, ¿cómo vería yo el futuro? Pues eso yo creo que depende siempre de la tecnología y del avance científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo el mundo musical en la época de inicios del siglo XX con el gramófono, cuando pues, los estilos musicales llegaban, los populares, a la gente que podía comprarse un gramófono, que en la explosión de los años 40 y 50 con el vinilo, que los años 80 con el cassette, que fue una absoluta revolución, el cassette y el Walkman, a la hora de... Bueno, si antes lo fue el tocadiscos portátil, pues imagínate lo que fue que la gente pudiera escuchar por la calle con unos auriculares, una cinta de música, más toda la evolución tecnológica que hubo en cuestiones de amplificadores, modelos de batería, en guitarras, las pastillas que se ponían en las guitarras y los bajos, activas, etcétera, las ecualizaciones, la producción musical, la forma en que los estudios se hacían. Luego eso también sufre una gran revolución con el CD, que además el CD abre la puerta a la digitalización de la música que antes se grababa analógicamente y a su posterior distribución en MP3 y en intercambio de peer-to-peer, es decir, a través de Napster y todo eso. Más luego antes un poco lo que es la gran revolución tecnológica del sampler, de la música electrónica, de la música hecha por sintetizadores, por procesadores, por ordenadores, por teclados sintéticos.
Yo, que prácticamente ahora yo diría que el 98 o 99% de la música que consume la gente es electrónica. Incluso mucha música metal parece más bien bacalao con guitarras. Es decir, tú escuchas una batería y está tocada de una manera prácticamente perfecta y cuadriculada. No hay matices humanos analógicos. Hay gente que... Yo que soy muy fan de Metallica, pues a mí me hace mucha gracia que la gente se meta con Lars Ulrich, porque yo pienso, joder, menos mal que este hombre tiene fallos, porque si tú te escuchas cualquier otro grupo de black metal o death metal o de power metal actual, la batería parece una batería de música máquina o happy hardcore y parece algo sintético, ¿no? Aparte de que están grabadas de una manera pues ultra procesada. Yo creo que el futuro va a pasar un poco lo mismo que va a ocurrir con el cine, con la televisión y con la imagen digital. Es decir, eso que se llama malamente inteligencia artificial va a producir un cambio muy fuerte en la música. Y en el mismo momento que una persona pueda hacer música simplemente con meter un texto, que es una forma sintética y para burros de un comando de teclado, pues todo va a cambiar completamente. Y habrá gente que cuando antes te tirabas semanas o meses en componer y producir una obra de calidad, ahora lo podrás hacer en muchísimo menos tiempo. Lo que no significa que no haya gente que artesanalmente no siga haciendo música, porque la habrá, y puede que la valoración que se haga de esa música sea mayor. Y eso no significa que la gente que incluso utilice la mal llamada inteligencia artificial para hacer música no pueda hacer obras complejas en el futuro. ¿Que puedan surgir nuevos estilos musicales y géneros? Eso yo ya no lo sé. Pero probablemente sí, aunque yo soy de los que opina que yo creo que llevamos un estancamiento de estilos musicales muy profundo desde hace 30 años. Es decir, yo creo que desde la década de los 90 no ha surgido realmente ningún estilo musical nuevo en el siglo XXI. Prácticamente todo lo que escuchamos surge en los 70, 80 o 90, y particularmente en los 90. Sí, ya mezclas y mestizaje en ese sentido. Edu. Sí, no, y después revivals de esto estaba de moda hace 20 años, pues ahora pues vuelve a estar de moda porque los revivals se aplican tanto a la música como al cine, como la nostalgia, la explotación de la nostalgia. Bueno, pero es una nostalgia un poco filtrada por la tecnología, quiero decir. Claro. Tú te puedes encontrar en YouTube canales dedicados al synthwave, que es una especie de nostalgia de la música electrónica ochentera, de la que se escuchaba en series tipo Corrupción en Miami o en películas, pero realmente está filtrada un poco por la tecnología actual. Simplemente se utilizan sonidos ampliados de aquella época o que se asemejan a esa época. Pero es una nostalgia distorsionada, porque tampoco se habla del lado oscuro de los años 80, ¿no? Que fue contra el cual se rebeló el grunge, el rock universitario de los Pixies y tal. Y bueno, pues poco más. Quiero decir, nostalgia siempre va a haber. En los 80 había nostalgia de los 50 y había rockabilis. Y había nostalgia de los 60 y había mods. Incluso había hippies, como Escotado, que fundó ahí su discoteca en Amnesia, creo que era, en Ibiza. Sí. Entonces, siempre va a haber nostalgia por otras épocas. Yo, por ejemplo, que dejé de escuchar activamente metal ya hace unos cuantos años, pues, ¿qué tipo de música rock puedo consumir ahora? Pues aquello que me suene a cosas de antaño, es decir, o rock espacial sinfónico que suena a Pink Floyd, pero con grupos nuevos, o, por ejemplo, Aur. A mí el Aur me gusta mucho y uno de mis grupos favoritos, Work of Art, que son suecos, pues es un grupo que realmente hace música que suena a una especie de Toto, pero más comercial, más melódico, incluso mejor que Toto en la actualidad. Es un grupo que a lo mejor edita discos cada 6 años o 7, pero la calidad que tienen es espectacular. Pero ya os digo, no escucho yo personalmente nada novedoso de ahora, porque no hay nada novedoso. Es que vivimos de las rentas. O sea, lo que quiero decir es que la gente que tiene menos de 60 años, menos de 50 años o menos de 60 años, vive de rentas de lo que se ha hecho en los 70, los 80 y los 90. No digo los 60, los 50, que un poco también. Pero las décadas que marcan los gustos musicales actuales, para mí son esas tres. Todo lo que va del 70, si me apuras, al 2000 y poco, es de lo que bebemos, vivimos y tomamos.
Pues sí, yo estoy 100% de acuerdo. A ver, prosiguiendo un poco con el tema de los músicos y grupos y demás que pretendidamente hacen canciones políticas o que pretenden, bueno, dar un mensaje político, por ejemplo, quiero hablar como de diferentes tipos, aunque no hay que tocarlo en profundidad, así por encima. Entonces, pues, para empezar, ¿qué opina Santiago? ¿Cuánta influencia o qué importancia crees que han tenido, por ejemplo, los cantautores de antifranquista, la lucha antifranquista, los 60, 70 y demás? ¿Crees que tuvieron su papel político? Porque luego también, cuando ya gobernaba el PSOE y tal, un poco como que también le dio de lado, ¿no? Porque ya no interesaba. Aunque Uy, luego muchos, o no. A yo ver, creo ¿qué, que qué no les piensas, dieron de Santiago? lado para nada. Los usaron para la Pro del PSOE absoluta y totalmente. O sea, tú no puedes entender la hegemonía cultural del PSOE en España sin esos cantautores reconvertidos, sin los de la ceja de Zapatero. Es decir, Sí, Juan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, yo qué sé, bueno, gente más joven, Ismael Serrano. Ismael Serrano no es más que un Juan Manuel Serrat de 2.0. Incluso canta igual y le imitan el tono de voz y hace así las insoportables que hace. Pues beben de eso. Ahí es donde se nota esa rebeldía, ¿no? Es gente que está muy instalada en las altas esferas culturales de España y que todavía se creen transgresores, es decir, son rebeldes. Son rebeldes que se rebelaron contra el franquismo cuando muchos bebieron de la teta de Franco, es decir, el propio Víctor Manuel tiene discos donde hace loas a Franco, canciones dedicadas al propio Franco. La propia Marisol fue mimada por el franquismo, luego se volvió del PCPE y se volvió completamente loca porque empezó a defender la autodeterminación de Cataluña y tal, y el País Vasco apoyó a ETA y luego se retiró de la vida pública. Y luego tienes pues a Ana Belén, que es básicamente roja color salmón. Es decir, toda esa gente es completamente, está totalmente mantenida por la superestructura, si queréis llamarlo así, ideológica dominante de la cultura española. Entonces, sí, son rebeldes porque, bueno, pues que de vez en cuando... Mira, yo recuerdo un disco que hizo Ana Belén que se llamaba Lorquiana, donde ella se llamaba a sí misma Lorquiana, es decir, continuadora del legado de Federico García Lorca, y salía en la portada del disco y abrazando a Federico García Lorca en una foto de joven de él. Y claro, a mí me parecía patético porque, bueno, si habéis visto en mi canal de YouTube el vídeo que hicimos Alicia, Melchor y yo sobre Federico García Lorca, es que Lorca, su acercamiento ideológico a las izquierdas, al Partido Comunista, fue totalmente tangencial. En su compañía de teatro que él tenía, la Barraca, Corrala, sí. había falangistas. Y se dice, que es una cosa discutida por historiadores, que tenía una relación de amistad y a lo mejor algo más con José Antonio Primo de Rivera. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que es todo un paripé. Es un paripé. La rebeldía es un paripé. En la música, en el cine o en lo que sea. Es una absoluta ostentación de una pretensión de algo que no se es. Eso es lo que yo quiero decir y denunciar. Que en la música pop, incluso en la música rock, la rebeldía abunda, pero la revolución es mínima. La revolución es coyuntural, se da en una coyuntura. Y además es gente que en el pasado y ahora se instala, no niego que por su calidad musical, pero sobre todo por haber afianzado una red de contactos a nivel formal e informal muy importante que les permite situarse donde están. Entonces, yo por los cantautores españoles siento el más profundo de los desprecios. A ver, sí que es verdad que los nombres que ha dicho Santiago son como los más visibles, los más tal, pero luego sí que hay otras figuras, por ejemplo, como Paco Ibáñez y otros que nunca luego quisieron pasar por el aro del PSOE y siempre se han quedado ahí. O sea, no se han quedado como... Porque, por ejemplo, Paco Ibáñez sí que fue uno de los grandes referentes y más veteranos en eso, y luego Serrat y otros pues ya se quedaron ahí como... Pero bueno, luego tenemos, a ver qué opina. Como Santiago ha sacado libro nuevo, voy a hacer aquí un híbrido de preguntas y lo voy a enlazar con su libro nuevo, a ver qué nos cuenta. Su libro nuevo,
Aquí lo tengo. Bueno, Muchas gracias. pues Lenin aún no me lo he podido leer, pero bueno, aquí está. Por lo menos lo he podido enseñar, ya lo tengo en casa. Bueno, a ver porque obviamente hay ciertos música que pretende ser política que influye en su público y sus ideas permean en tal. Entonces, por ejemplo, desde el rock radical vasco hasta cierto tipo de música regionalista o independentista y demás, ciertos mensajes sabemos que calan en la gente en ese sentido. Entonces, ya sea en Valencia con muchos festivales que al final lo que hicieron que Compromís llegara al poder, o en el País Vasco, o en Galicia y demás. Entonces, ¿qué opinas sobre este tipo de música? Porque aquí sí que verá, Santiago, que sí que influye, sí que es algo que le suma a esa causa y yo creo que sí que tiene una importancia eso, incluso en el sentido contrario. Sí, a ver, yo eso no lo niego. Evidentemente, los caricatos, la música es muy importante para cualquier movimiento político. Y no solo los músicos, también los actores y todo eso. Ahora, que se necesita una escena musical socialista iberófona, totalmente de acuerdo. De hecho, el especial 200.000 suscriptores de mi canal sobre música iberófona creo que va en esa dirección. Hay que disputarles escenas musicales a otros movimientos políticos. Ahora, por ejemplo, sobre el llamado rock radical vasco, hombre, yo creo que hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, Cortatu o Negu Gorriak o Fermín Muguruza y Escorbuto. Es decir, Escorbuto ideológicamente Sí. no tiene nada que ver con el mundo Abertzale. Escorbuto eran anarquistas, incluso nihilistas. Tenían una canción que decía, ya no queda más cojones, Escorbuto a las elecciones. La letra, el mensaje y la pretensión de lo que defendían nada tiene que ver con lo que hace Fermín Muguruza. Nada. Y Fermín Muguruza, pues que va de rebelde, porque si su hermano, porque si no sé qué, porque tal. A ver, yo no niego los piques que ha habido entre Abertzales y tercerposicionistas españolistas y con muertos y todo, pero realmente de ahí a decir que Fermín Muguruza es un revolucionario, yo qué sé. Yo me acuerdo que tenía un disco que se llamaba Euskal Herria Jamaica Clash, que había grabado en Jamaica y que tenía reggae en euskera, y era como, pues vale, pues muy bien. Pues esto es para 4 monos del mundo Abertzale que al final se han convertido por Arnaldo Otegi en una suerte de ecopacifismo socialdemócrata de corte europeo, con mucha bicicleta, mucho carril bici, mucha ecología y mucho etnicismo xenófobo, por supuesto. Pero yo qué sé, o sea, yo no niego la importancia de estos grupos o del Spets en el catalanismo y cosas así, o incluso de Quimi Portet, que estuvo en el último de la fila y ahora ha vuelto, y de otra gente. Yo eso no lo niego. O del insoportable Luis Jack, por ejemplo, que viene de progenitores cercanos al franquismo. Pero, quiero decir, ¿qué transformación social defiende esta gente más allá de conformar un Estado después del latrocinio del territorio común de la clase obrera española? Nada, nada. O sea, quiero decir, e insisto, yo no niego la importancia de la música popular para cualquier tipo de movimiento político. Por supuesto, eso es fundamental. Pero vamos, en el momento en que un grupo musical, un artista pop y rock está sujeto a la industria discográfica, sea pequeña o grande, no es más que un trabajador más al servicio de quien le paga y, por tanto, de lo que Marx llamó la ley del valor. Así que o haces la música que gusta a las masas o te mueres de hambre. Yo creo que ahí no hay más. De hecho, te diría que es más loable la rebeldía musical de alguien que se autoedita su propia música y la sube a Bandcamp, aunque sea una cosa minoritaria y testimonial de cosas super underground, sí, y que a lo mejor no tiene un contrato musical como tal o con una compañía muy pequeña, que lo que hace esta gente. Sin más. Pero Edu, tienes más temas. Yo tengo un tema que además todavía no es la época, pero dentro de poco sí que será, que son, por ejemplo, los grandes festivales de música política, como puede ser, por ejemplo, el Viña Rock.
estos Edu, festivales... Edu, Dime. tú sabes que yo he ido al Viñarrón, ¿no? Una vez fui Sé, una lo vez sé. y me pareció la situación más posapocalíptica que he vivido nunca y me robaron el móvil. Si me estás viendo, sucio hippie. Bueno, prosigue, perdona. No, eso, que en el Villarrock yo creo que abunda lo que estamos comentando, esta gente con pretensiones de creerse muy revolucionarios, pero que al fin y al cabo es lo que está definiendo Santiago, de gente que al fin y al cabo son rebeldes, que es que no, que les importa más su propio disfrute de estar pasados de alcohol o de drogas o de lo que sea, que las condiciones en las que trabaja la gente de ese festival, que ya es público y notorio que, vamos, muy positivas no son. Entonces le quería preguntar a Santiago un poco, pues, si ha ido al Viña Rock Le quiero alguna vez. preguntar, ¿has ido al Viñarrón? Nunca. Aparte de eso, sí, ¿qué opinas de estos superfestivales? El Viña Rock es el más famoso, pero hay muchos. Mira, nunca he ido a un Viña Rock y me voy a morir sin ir nunca a un Viña Rock. Y bien orgulloso que estoy de no ir a ese lugar espaciotemporal. Yo he ido a festivales de rock y de metal en mi vida, pero no soy una persona que le guste mucho ese tipo de eventos. De hecho, hace bastante que no voy a un concierto en una sala para ver a un grupo de rock. No recuerdo cuál fue la última vez que fue a un concierto de rock. Creo que el último concierto al que fui fue de un amigo de mi pareja, de Alicia, que era un concierto con un... No me acuerdo cómo se llama el instrumento, es uno que se toca así, que suena así como medio tropical, no me acuerdo cómo se llama. Pero es que una vez que ves las condiciones de seguridad, de higiene y de trato a los trabajadores de un festival de música, es que se te quitan las ganas de ir. No tiene ningún sentido. Yo rápidamente puedo decir mi opinión. Yo ya era muy crítico con este tema, pero dije, bueno, la cuestión es que fuimos. Y se ve que, por lo que me han contado gente que ha ido muchas veces, se ve que con el tiempo se ha ido masificando, ¿no? Y masificando en Villarrobledo. Y yo fui, aparcamos en una zona de tierra que llovió. Eso se embarró, no había, o sea, los caminos eran todos huertos y para la cantidad de coches y coches y coches que iban, yo pensaba, pero es que esto aquí no tiene ni infraestructura para mantenerlo. Total que nos lo llevamos al pueblo. Luego, una zona de acampada hecha un desastre. No había suficientes urinarios, abrías un váter portátil y había 40 zurullos. Y yo me imagino, digo, pero ¿esto qué cojones es? O sea, todo mal. Esa es mi experiencia. Pero bueno, no sé cómo era antes, pero... O sea, me pareció súper apocalíptico y para llegar a la zona de conciertos tenías que andar como 1 o 2 kilómetros, porque eso sí que es verdad, para la cantidad de gente que hay, tiene que ser carreteras súper anchas, súper grandes. Bueno, todo el mundo, yo creo que era el único sobrio que había allí, era yo, y encima me robaron el móvil sin que me diera cuenta. No, ahora Santiago, me cago en 10. hay festivales donde la gente, pues, sobre todo si tienes familia, una edad y te vas con los hijos o lo que sea, pues quiere la comodidad de a lo mejor ir a un hostal, a un hotel de un pueblo cercano, porque el festival se hace cerca de un pueblo y ya está. Es como el Resurrection Fest es un ejemplo de ello. Es decir, yo creo que hay gente, independientemente de si son rebeldes o revolucionarios o solo quieren grillear, que no están por la labor de estar muertos de asco en una tienda de campaña, en malas condiciones, que les roben, que les rompan la tienda, que tengan alguna movida con alguien, etcétera. Entonces, es un acto de consumo más. Es decir, es turismo. Un festival, en el fondo, no es más que turismo. Turismo que es un fenómeno muy típicamente capitalista, por cierto. Sí, además creo que el Festival de Viña Rock ya hace años que unos empresarios, porque antes no sé si era una asociación, no sé quién lo hacía, pero sé que lo compraron y ya lo organizaron unos empresarios y se nota esa masificación, o sea, todo mal, todo horrible y olía a orines. Es que esa es Luego, otra. y demás. Y ya para terminar este tema de Viña Rock, que nosotros estuvimos en una zona de acampada, de unas acampadas que ya te iban montadas, que era como una acampada premium, y porque lo otro, y aún se te caían borrachos encima. Bueno, en fin, yo si tenéis ganas de ir, pues sí, pero es que, como ha dicho Santiago, la idea no era esa, la idea era ir a un hostal, un hotel o lo que sea.
Pero claro, está tan masificado que ahí y en pueblos de alrededor está lleno, no hay. 6 meses antes o lo que sea, no hay. Es increíble. Y encima, para terminar, y encima se oía mal. 6 escenarios se solapan unos a otros y se oye mal. Y es como, yo es que, no sé, si no me drogo mucho, esto es imposible. Por lo cual, madre mía. Pues eso es turismo. Un festival no es más que turismo. Bueno, Edu, ¿qué más tienes por ahí? A ver. Yo tengo un caso concreto A ver. que este lo sabes tú bien porque es la gran pregunta que te quería yo hacer a Santiago Artesilla, que es... Cuidado, A ver cuidado. qué va a ser. A ver qué es. Hay un grupo de rock metal muy, muy influyente en lo que es mi generación y previa, que es Mago de Oz. Entonces, pues muchos han empezado a esta introducción a la música así rock metal, etcétera, a través de Mago de Oz. Y yo quería preguntarle por dos casos concretos. No sé hasta qué punto conoce al grupo, que me imagino que lo conocerás. Sí, bastante. Entonces yo quería preguntarte por dos discos que son no tan influyentes, a ver, son de los primeros, no digo no tan influyentes, me refiero que no... Por ejemplo, el primero del que te quiero preguntar es el Jesús de Champerí, que tiene esta imagen del Jesús vuelto a la tierra, pero que al fin y al cabo, no sé si lo tienes un poco en la mente, no sé si lo recuerdas, pero que al fin y al cabo es un Jesús lumpen, que está del lado de los drogadictos, que está del lado de... O sea, no está de... No sé, a mí lo he estado escuchando recientemente y es eso, o sea, es esa imagen de... No, yo estoy con los oprimidos, pero los oprimidos son los lumpenes sociales. A ver, ese disco yo lo recuerdo como que fue realmente creo que fue el segundo de Mago de Oz y fue el que empezó a darles un poco a conocer en el ambiente rockero español, madrileño español. No es un disco que me haya llamado mucho la atención, la verdad. Es decir, esa imagen de la lumpenización de figuras históricas, particularmente de Jesucristo, es muy típico del progresismo rockero español, que es ahí donde hay que meter a Mago de Oz. Es decir, yo me acuerdo de esa etapa que cuando ya empezaron a despuntar después del Finisterra y el Gaia, pues ese es el segundo que te quería preguntar, la leyenda negra en torno al Gaia y todo esto. Bueno, pues eso, a ver, es la época... a ver, yo te resumo lo que es Mago de Oz con dos ideas. Yo les he visto 4 veces en directo, una pagando y las otras 3 gratis, porque después de ver la primera ya no tuve más ganas de volver a pagar por ellos. Bueno, miento, les vi 2 veces pagando. Lo que pasa es que una fue en un festival. La primera fue en un concierto que fui con un amigo de entonces, después de sacar el Finisterra. Pero claro, después de ver a Chus Di Felatio tocar la batería en directo, pues se te quitan las ganas de volver a verles porque es malísimo. O sea, quiero decir. Y la segunda vez que le vi, que los vi, pues dije, bueno, pues vale, es un grupo correcto. Molinos de Viento es una canción que es para pachangueo, Fiesta Pagana lo mismo. Pero vamos a ver, un señor que después de sacar el Gaia empieza a tener, pues, no sé, estas veleidades de rockero español progresista que busca su lugar en el mundo y a salir en vídeos mostrando su supuesta bisexualidad, besándose con tíos y con tías y tal, y haciendo libros de poesía, además, de poesía de colega que hace poesía en el instituto, que la escribe en un cuaderno y luego te lo dibuja, porque yo me acuerdo que tenía un libro se llamaba El Príncipe de la Dulce Pena. Y el otro, creo que hizo otro que era El Cementerio de los Versos Perdidos o algo así. Y tenía un poema que se llamaba Si yo, tú. Y dije yo, madre mía, es que esto es infumable. Tenía un verso que decía, si yo, tú, si tú, yo también. Y yo, vete a la mierda, hombre, por favor. ¿Qué me estás contando, desgraciado? O sea, que decir, es lo peor que o sea, es poesía de eso, de carpeta de instituto. Tengo 15 años y sigo escribiendo como si tuviese 15. Pero claro, yo creo que lo que ideológicamente, luego hablo del tema musical, del festival, lo que como ideológicamente puedes definir bien a Mago de Oz,
y no solo a Mago de Oz, sino a otras estrellas como Oscar de Lujuria y gente así, es una vez que en la época de Zapatero, en la cadena SER, estaban entrevistando a Zapatero y de repente pues metieron al Chus Di Felatio ahí a hablar con Zapatero. Y le preguntaron, no sé si fue la Nierga o quién, oye, Chus, ¿quieres decirle algo a Zapatero? Y dice el otro, que no deje nunca de levantar el puño. Y yo dije, vale. Yo, a partir de ese momento, entendí lo que era el PSOE State of Mind. Claro. Es una frase de Miguel Ángel Quintana Paz, pero que cuando yo no la conocía, es eso, es rebeldes que votan al PSOE, porque es los únicos que les pueden mantener con paguita su rebeldía. Para eso sirve la rebeldía, para tener una paguita que te mantenga en ella. Y luego a nivel musical yo te puedo decir que Mago de Oz me parece una chufla. O sea, es verdad que han mejorado con el tiempo, han tenido guitarristas muy buenos, Manuel Seoane, Jorge Salán, los cantantes son aceptables, pero Patricia Tapia canta bien. Pero yo, mira, yo estuve en el Lorca Rock del 2002, que fue de los últimos festivales que he estado en mi vida, 2002. Y mira, tocó Mago de Oz después de Doro Pech, que a mí Doro, pues ni fu ni fa, o sea, me da igual esa mujer, no la deseo ningún mal, no ha hecho nunca mal a nadie. El único error que ha cometido en su vida fue liarse con Dave Mustaine, pero creo que es buena persona. Luego tocaron Mago de Oz, que fue infumable, y luego tocaron Gamma Ray, que me encantaron, y fueron los triunfadores de la noche, porque además tocaron 10 minutos con la luz apagada porque se le fue la electricidad, pero luego tocaron Slayer. Sí. Y ese fue el mejor concierto en el que he estado en mi vida. Lo digo hasta a día de hoy. O sea, han pasado 22 años, casi 22 años, y es el mejor concierto en el que he estado en mi vida. Un grupo que no tiene aparentemente letras políticas, les acusaron de nazis por el Angel of Death y cosas así, que no es una canción de apología del nazismo en absoluto, simplemente hablan de Joseph Mengele, el carnicero de los campos de exterminio nazis. Además, le llegan a llamar infame carnicero en la canción, con lo cual apología no hay. Pero bueno, comercialmente hablando, Slayer se vieron muy beneficiados de esa propaganda que les hicieron, pero grupo político en el sentido transgresor, son rebeldes, porque Kerry King es un ateo consumado, antirreligioso, que luego es gracioso porque el Tom Araya es católico a más no poder. Y yo me acuerdo cuando hicieron el disco este de God Hates Us All, Dios nos odia a todos, y le preguntaron a Tom Araya, pero tú eres católico, ¿cómo puedes tocar en un grupo que tenga un disco que se llame Dios nos odia a todos? Y él dijo, bueno, Dios no odia a nadie, pero es un título que mola. Y ya, pues ya está, esto es el catolicismo, ya he entendido lo que es el catolicismo. Y nada, luego tocaron Manowar, que es un grupo de mierda, y son el ridículo. Manowar para mí murió cuando echaron a Ross de Vos, después del Kings of Metal. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que bueno, que Mago de Oz, pues, es que tiene todos los tics, todos los estereotipos todo lo malo, del progresismo español, de la izquierda, como diría Paloma Pájaro, indefinida, pero socialdemocratizante. Tiene todos los tics. Además, han hecho ahora un último disco que se llama Alicia, pobre Alicia Menchor, Alicia en el Metalverso. Hostia. Creo que se llama Alicia en el Metalverso. El juego de palabras, Claro, donde además la tal Alicia, pues es un trans. Y dices, pero tronco, o sea, es que todos los topicazos, tío. Todos los topicazos tienen. Pero se creen rebeldes. Se creen rebeldes porque el rock es algo rebelde. Luego sale Serpa, el de Barón Rojo, diciendo que vota Vox. Y tienes al Oscar de Lujuria, que es un funcionario, porque se dedica a dar clases en institutos, donde acusa a, pues eso, al otro independientemente de que a lo mejor Serpa pues se le va un poco la perola a veces con cosas que dice, pero ¿cómo puedes ir de rebelde si eres funcionario? Oscar de Lujuria. Es que la rebeldía es un fraude. Eso es lo que os quiero decir. Culturalmente hablando, artísticamente hablando, la rebeldía es un fraude. Es más, como diría Alicia Melchor, que está por el chat, la palabra artista, ya el que se define a sí mismo como un artista es un fraude, esa persona. O eres pintor, o eres músico, o eres escultor, o eres arquitecto. Pero artista, ¿qué es un artista? Un subnormal, un tío que pretende demostrar que sabe de muchas variantes del arte, pero no sabe de ninguna. Un artista es un
un fraude, es un vividor, básicamente, un parásito social. Eso es un artista. Ahora que ha dicho Santiago lo de Chus, no me resisto. Tenemos un vídeo, un fragmento que subimos sobre Chus, pero no me resisto a leerle una cosa que no sé si él conoce, bueno, un fragmento de una entrevista que hizo Chus, de Mago de Oz, y que nos comente. Esto vale para un fragmento, Edu, yo ya lo digo. A ver qué piensa Santiago. Te cito, Chus. Yo soy un tío muy de izquierdas, pero de la izquierda capitalista. A mí me gustan las políticas de izquierdas, que la gente gay se pueda casar, que el aborto sea libre, que los que más ganemos más paguemos, bueno, que una serie de tópicos así. Pero si me quiero comprar 2 Porsche, me los compro, que me los he ganado. Con lo que sí, soy de izquierdas, pero capitalista, porque me gusta que la gente pueda aspirar a tener, por ejemplo, una casa más grande. Lo contrario es el comunismo, y a mí el comunismo no me gusta. Bueno, pues nada, es como Juan Ramón Rayo de izquierdas, porque Rayo es de izquierdas. O sea, quiero decir... Bueno, Santiago, y la entrevista se llama Capitalista, Ecologista y Errejonista. Así es Chus, el líder de Madrid. Todo lo malo, ¿eh? A ver, si es que es normal. Yo no sé si habéis visto un monólogo, medio monólogo, medio entrevista que le hicieron a Javier Cansado, donde dice algo parecido. Dice, yo quería ser marxista, pero claro, a mí eso de la dictadura al proletariado, pues como que no me gustaba mucho. Pero claro, también quería ser católico porque venía de una familia católica, pero a mí eso de tener una vida ascética, pues con ganando dinero, pues no me mola mucho. Entonces, ¿qué dice? Pues me hice socialdemócrata. Pues eso es Chus. O sea, Chus es más de lo mismo, más de lo mismo. Un tío que quiere ser una estrella del rock. ¿Y qué son las estrellas del rock? Rebeldes. Con lo cual, ¿qué son? Escoria. Eso son los rebeldes. Escoria. Bueno, Edu, pues ya te has quedado tranquilo con lo de Chus, ¿no? Ya Sí, lo hemos sí. insultado un poco, está bien. A ver, no ha sido un insulto gratuito. Ha sido una definición. Eso ha sido definición. Claro, exactamente. Bueno, antes ha dicho Santiago que iba a decir algo de festival o algo. ¿Has quedado...? No, Vale. Lo que he dicho ya de los festivales. Los festivales para mí son meramente turismo. Tú vas a un festival, conoces un poco el pueblo, la zona, ves a grupos que más o menos te gustan desde hace tiempo o recientemente y para casa. Vas con los amigos, con la novia, con la familia. A veces sale bien, a veces sale mal. A veces te pones enfermo o conoces a alguien interesante y poco más. Es una experiencia turística. Como ir al Wacken, conoces Alemania un poco y ya. Bueno, también ha dicho Santiago que Víctor Jara sí que era un revolucionario. No sé si nos quiere comentar algo sobre Víctor Jara o lo amplío más allá. No, a ver, para mí Víctor Jara, como Ali Primera, independientemente de la orientación ideológica de uno y otro, sí se pueden catalogar como revolucionarios. No así Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Claro, te lo iba a preguntar. Y me explico, por una diferencia, no porque yo esté en contra de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés. Es que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés surgen como cantautores cuando ya la revolución cubana se ha hecho. Con lo cual, ¿qué son realmente ellos? ¿O qué fueron? Porque Pablo Milanés está muerto. Y además murió en España. Son conservadores. ¿Por qué son conservadores? Porque quieren conservar la revolución cubana. No sé si mejorándola o empeorándola, pero quieren conservarla. Con lo cual, revolucionarios no son. Todo revolucionario, una vez que llega al poder, quiere ser conservador. Pero ni Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés fueron protagonistas de lo que fue la revolución cubana. Ni estuvieron en Sierra Maestra, que yo sepa, ni en el movimiento 26 de julio, que yo sepa. Aparecen después, por edad. Pero Víctor Jara le mataron por cantar. Víctor Jara sí era una persona que reivindicaba el gobierno de Allende, estaba en el Partido Comunista Chileno, independientemente de la derivación que luego tuvo el Partido Comunista Chileno, es decir, que ya es sangrante que estemos hablando de un partido en el que hay figuras tan diametralmente opuestas en lo cultural y en lo ideológico como Víctor Jara o Camila Vallejo Dowling, que por cierto, os invito a ver su TikTok, es infamante, es infumable, o sea, es grotesco. Pero a Víctor Jara le cortaron los dedos, le cortaron la lengua y le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba, pues eso, porque era un revolucionario contra la dictadura liberal de Augusto Pinochet.
Y luego también quiero hacer mención a un tipo de músicos de verdad, en este sentido, que a lo mejor sí fueron revolucionarios, pero ya tuvieron su importancia fundamental tanto en la revolución como después, como puede ser Alexander Alexandrov, el famoso compositor del himno de la Unión Soviética y de la inmensa mayoría de piezas soviéticas que canta el coro del Ejército Rojo. Por ejemplo, la pieza Guerra Sagrada, que es para mí mi favorita de la música soviética, la compuso Alexandrov. Esos que sí son músicos de verdad, así hay que ponerles en valor. Expresión que no me gusta ponerles en valor, pero sí tenerlos en cuenta como a gente que ha aportado algo a los movimientos políticos revolucionarios reales que hubo en el siglo XX. Yo no niego la importancia cultural, pues yo que sé, del rock radical vasco, pero nunca me ha parecido una música revolucionaria en absoluto. Pero evidentemente la música que se cantaba durante la Revolución Rusa y después con la Unión Soviética, o las músicas que se hacían en la Revolución China o después en la República Popular, algunas, por desgracia, se han convertido en memes, pues sí creo que es algo importante. Es decir, la música enardece a las masas. Y yo estoy con... No es que me guste Nietzsche mucho, pero Nietzsche tiene razón. Sin la música, la vida sería un error. Ahora, no confundamos el rebelde con el revolucionario, porque creo que sería equiparar al romántico decimonónico con el que tomaba partido por una transformación radical, incluso violenta, de la sociedad. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y pudo haber románticos que fueran revolucionarios, pero Gustavo Adolfo Bécquer no tiene nada que ver con Carlos Marx, ni en el fondo ni en la forma. Pues lo mismo te digo de los rebeldes con los revolucionarios, igual. Y Santiago, si quieres vamos a ir terminando ya, para no alargarnos. ¿Qué piensas que... O sea, ¿actualmente crees que hay algún músico revolucionario vivo? ¿Qué crees? ¿Vivo? Bueno, sí, vamos. A ver. No. Vale. No, es que la pregunta que tenía aquí es que, ¿qué debería o qué, sobre qué cosas? Hablemos de España, ya que nos pilla más. ¿Qué cosas debería cantar o qué debería hacer alguien que pretendía ser revolucionario en España? No sé si eso es una pregunta un poco idiota, pero bueno, a ver. A ver, yo no soy quien para decirle a un cantautor o a una persona que toque música lo que debe de cantar ni tocar, porque no es mi cometido. Mi cometido es otro. Ahora, yo creo que cuando hice el especial musical en mi canal de música iberófona, pues había gente muy, muy valiosa que podía ofrecer a través de sus letras pues cosas interesantes, independientemente del resultado político de esa música o no. Es decir, ahí tienes en rap tienes a Leski, tienes a Cuba Guayo, desde Uruguay. Dudas también me parece que es magnífico como compositor y como letrista. Ana Martí, además Ana Martí, que siempre mete el dedo en la llaga. Y luego tienes a gente pues que a través del metal, como metal hispano, lucha contra la negra. Yo creo que la gente que participó en mi especial es gente que sí hay que tener en cuenta. Ahora, de decirles yo lo que tienen que cantar, pues no tengo por qué, porque eso además también depende de la coyuntura. Yo creo que sí habría que hacer música que vaya en contra de los rebeldes. No de los rebeldes del grupo Los Rebeldes, que además eran buenos. No sé si vosotros por edad os acordáis, pero Los Rebeldes era un grupo de rockabilly valenciano que eran muy buenos. Pero yo creo que lo importante es atacar la rebeldía. Yo creo que lo más importante ahora mismo es atacar y destruir la rebeldía desde la revolución. Bueno, ¿tienes para concluir, tienes alguna cuestión que quieres que toquemos? No, yo creo que ya hemos cubierto todo lo que yo tenía pensado. A ver, yo tenía especial ilusión por preguntarle lo de Mago de Oz. A lo mejor puedo parecer aquí un poco tal, pero sí que era una pregunta porque creo que ha sido un grupo que ha influido a mucha gente, que mucha gente ha disfrutado sus canciones y por el hecho de no pensar políticamente la gente
la música de Mago de Oz, muchas veces, pues nosotros siempre defendemos que normalmente los mensajes más efectivos son los que más desapercibidos pasan. Entonces, pues eso, estas ideas de... A mí el tema del Gaia, tanto el Gaia 1 como el Gaia 2, yo mucho más no... Me quedé un poco por ahí, por edad también. Y te puedes revisarlo ahora y son duros de escuchar y de... Un análisis, ¿no? Le quiere pedir a Santiago un análisis sí. del Gaia, ¿no? No, me refiero, porque además Mago de Oz tenía... Yo, claro, cuando salió el Gaia 2, yo era joven, era un chiquillo. Y Bueno, yo recuerdo ahora es comprarlo. un viejo decrépito, cuidado, No, pero me refiero que era muy pequeño y pues era de los discos estos que me compraba y venía con el libreto y además tiene ¿Pero en qué esta año salió? Porque pretensión. yo no lo recuerdo. ¿En qué año se editaron? Yo creo que el Gaia 2 es del 2006, tiene que ser. Gaia 2, a ver, lo miro yo. No, Gaia 2 es 2005 ya, ¿eh? Puf, pues claro. Yo tenía 11 años. Por eso es cuando yo empecé a descubrir tal y venía Mira, eso con un libreto gordo y tal y tú te ponías a leer la letra y hablaba, el Gaia pues habla de Inquisición y de tal y todas estas... Mira, yo os voy a ser muy sincero. Después del Finisterra, el Gaia me dio bastante igual. El Finisterra no me parece un mal disco, pero hay canciones, yo qué sé, me gusta más el CD1 que el CD2, pero es que en el 2006 a mí me pasó una cosa, y es que yo venía de tocar en grupos de thrash metal, de power metal, yo escuchaba mucho death metal en esa época, pero es que en el 2006 lo que me pasó es que descubrí a Journey y me encantó. Y entonces descubrí, coño, yo soy un comunista que le gusta la música AOR de la época de Ronald Reagan. Entonces, yo por eso te digo que soy una persona musicalmente muy atípica. Es decir, yo tengo mis ideas políticas y sigo construyendo lo que puedo a nivel filosófico y tal, pero es que a mí el tipo de música que me gusta, pues yo me fijo más en la construcción, en la melodía, en el ritmo, en las armonías, que en otra cosa. Entonces, yo lo siento, pero donde esté un Journey, por muy conservador, entre comillas, que sea su mensaje, que se quite Mago de Oz. Y sé que cantan en inglés, pero si quieres vamos a España, pues yo qué sé. A mí me gusta mucho más Héroes del Silencio que Mago de Oz. Y me gusta mucho más, yo qué sé, grupos como... que canten en español, te estoy diciendo. De metal, Avalanche, me parecen muy superiores a Mago de Oz. Pero muy superiores en todo. En el fondo, en la forma, en las composiciones, en la complejidad. Warcry tampoco está mal, pero realmente también creo que Alberto Rionda siempre ha tenido un toque compositivo muy superior a lo que puede hacer Warcry, independientemente de cómo se gestionara Avalanche y tal, por la salida de Víctor García y Ardines en su día. Yo que sé, hay grupos muy buenos en España que apenas se les hace caso. Y Mago de Oz se ha llevado el gato al agua, entre comillas, pero es un grupo para mí muy irregular. Quiero decir, también es irregular Barón Rojo, pero Barón Rojo me parecen muy superiores por impacto, por historia y por composición musical a Mago de Oz. Leño no es tan mal. Yo Rosendo no me gusta mucho, pero Alicia sí. Alicia cree que Rosendo es la hostia. Rosendo además es una persona que se ha caracterizado siempre por su aplastante sencillez a la hora de tocar en directo. Solo necesita a 2 tíos más que la acompañen. Además es un tío que yo ni siquiera, no le calificaría de rebelde a Rosendo. Nunca lo ha sido. Simplemente era una persona que le gustaba tocar rock and roll. Y de hecho lo mejor que hizo en su vida fue irse de New. Y hombre, una persona que rechaza que se gaste dinero público en hacerle una estatua en Carabanchel, porque dice que hay cosas más importantes en las que gastar el dinero público, independientemente de lo que te parezca su música o tu ideología, hay que respetarle y aplaudirle. Es decir, Rosendo Mercado le pones al lado de Chus Di Felatio y no hay color en lo que es la persona en sí. Claro. Entonces, larga vida a Rosendo Mercado, es lo único que puedo decir. Y eso que musicalmente hablando no he conectado yo nunca mucho con él, pero es de agradecer ese tipo de actitud. De hecho, esa actitud es mucho más
está más conectada con el rockero clásico, con un rockero comprometido con lo que él puede entender, que es la pureza de su movimiento, que lo que hace Mago de Oz. O sea, Mago de Oz, Chus Di Felatio quiere ser como Nicky Six, pero Rosendo quiere ser como Rory Gallagher. Y Rory Gallagher era un tío que vivía por y para la guitarra, era un hombre que había mamado el blues del Delta, que luego se volvió eléctrico en Inglaterra, era irlandés, nunca se le conoció pareja sexual, con lo cual hay rumores de que murió virgen. Y Joder. sí, en serio. Y es una persona pues que se ha convertido en un icono para pocos, pero muy respetable. Entonces, creo, si me apuras, yo querría reivindicar no ya el revolucionario, sino ese compositor, cantante, guitarrista, que sin ser rebelde, sin embargo, sí ha ofrecido unos cauces por los que el rock and roll se ha ido metiendo para tener un respeto y una actitud que siempre Gonzalo Rodríguez en mi canal reivindica. O sea, un Rory Gallagher, un Gary Moore, un Rosendo Mercado, a pesar de sus problemas con las drogas, un Phil Lynott, son gente a reivindicar. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, menos Chus Di Felatio y más Rosendo Mercado necesitamos en España. Bueno, aquí veo una pregunta en el chat, no sé si quiere decir algo, Santiago. ¿Qué opinas, señora Mercilla, del NS Black Metal? ¿Son realmente NS, Santiago, o qué? Hombre, muchos sí. Yo creo que Nocturnal Mortum sí es nacionalsocialista. Además son ucranianos, para más señas, ¿no? Yo diría, mira, te voy a decir una cosa. A mí Burzum, los discos de Burzum no me disgustan. De hecho, los discos de Burzum que mejor ha hecho este señor asesino, que es Bar Vikernes, son los que hizo La Cárcel de Dungeon Synth, no de Black Metal. Pero al salir de la cárcel, Burzum hizo su mejor disco, que es Velus, para mí. Pero más allá de eso, pues es una escena, el NSBM, pobre. Hay escenas neonazis con músicas más interesantes, como puede ser el neofolk, si me apuras. Yo aborrezco a Triari, que además no se han reivindicado a sí mismos como NS. Su canción Europa es vomitiva, pero musicalmente hablando es poderosa. Pero luego ya grupos españoles de rack, la inmensa mayoría son muy malos. Muy malos. Batallón de Castigo son muy malos. Lo siento si quiero... musicalmente hablando, hablo. Además, los dos primeros discos son infumables. Luego, pues tuvieron mejores músicos, el tío este, que es otro asesino, igual que Bar Vikernes, y mejoraron. Y luego Estirpe Imperial, pues es una cosa extraña, una mezcla entre Iron Maiden con una voz cazallera. O sea, quiero decir, no. Es una escena... nunca me ha interesado ese tipo de música, no ya solo por ideología, sino por calidad musical. El mundo NS para mí siempre se ha caracterizado por tener grupos muy malos tocando. Bueno, hay alguien que nos ha hecho una pregunta por el Twitter, ya para terminar, pero yo le he contestado, pero he dicho, pero pregúntasela a Santiago. Bueno, se lo voy a leer. Dice, hola, pedirle en el directo de hoy a Mesilla que recomiende ensayos que argumenten la defensa de la unidad de España. Yo he dicho, hombre, yo creo que de esto ha hablado Santiago bastante. No sé el tema, pero vamos. No sé. Pues mira, yo os voy a recomendar 3. España no es un mito, de Gustavo Bueno. Madre Patria, de Marcelo Gullo. Y Mi libro de Lenin, el último. Vale, sí, se lo he comentado, pero bueno, por si estaba viendo el directo. Y bueno, Santiago, pues si quieres lo dejamos aquí, porque de grupos y música podríamos tirarnos. A mí me encanta hablar de música, no es algo que pueda hacer siempre, pero bueno, me habéis dado un pequeño espacio y os lo agradezco, la verdad. Nos parecía interesante este tema porque a lo mejor se sale un poco a lo mejor de lo que sueles tratar y bueno, también siempre lo mismo, yo entiendo que a lo mejor pues bueno, y ya para terminar yo le quería comentar, creo que ya se lo comenté a Santiago, yo estoy grabando un disco sobre, que es una musicalización de poemas de Miguel Hernández, no sé si va a terminar, nos quiere comentar algo sobre Miguel, y donde sí que yo he intentado
Es en plan guitarra y voz, con algunos pequeños arreglos, en plan cantautor, aunque no me gusta mucho la palabra, pero bueno, ese es el rollo. Y donde sí que he intentado musicalizar poemas que a lo mejor no están como Madre España o Rusia, donde habla de Stalin, y otros poemas donde no se han musicado esos poemas de Miguel, y donde de Miguel, que además es de Orihuela, yo soy de Orihuela también, es paisano mío, y también se ha dado una visión parcial realmente de la obra y del pensamiento de Miguel, que no es que fuera un pensamiento así tal, pero bueno, que siempre se han escogido un poco los poemas de la libertad, el no sé qué, y cosas un poco abstractas. A ver, se ha musicado mucho, yo no digo que no, ni que vaya a ser... Pero bueno, yo he intentado, cuando esté, se lo pasaré a Santiago, a ver si lo quiere, a ver qué crítica me hace, pero bueno, No, creo que yo puede estar... encantado. Cuando lo acabes, yo Sí, sí, estaré. sí. Será un placer para mí escucharlo y ya está. Miguel Hernández, pues el poeta del pueblo del siglo XX. Fantástico poeta. Nada más que decir. Bueno, pues Santiago, nada, así que lo dejamos aquí y espero que hayas estado a gusto, Sí, claro, yo ah, encantado de la vida. hayas estado entretenido, y si para futuro quieres volver a venir, o también analizamos diferentes obras culturales aquí, si te apetece venir para otra cosa, a analizar alguna obra. Cuando Edu. vosotros De queráis. hecho, de hecho, eso es la pregunta que siempre hacemos a Ah, los invitados, cierto, cierto, cierto. que a Aaron siempre se lo olvida y tengo que Siempre venir se me yo como olvida, tío. apuntador aquí a preguntarlo. Santiago, ¿podrías recomendarnos alguna obra para que analizásemos nosotros desde una perspectiva de clase? ¿Obra de qué tipo? Eh, la primera que se te venga a la mente, No, porque a ver, aquí puede ser hemos, a ver, película, libro, videojuego, claro, disco, a ver. Hemos analizado desde Rambo hasta Sin Novedad en el Frente, hasta... Hombre, aun a riesgo de sugeriros algo que a lo mejor ya hayáis tratado en el podcast, que no lo sé. Mira, este fin de semana, hablando con Alicia, estuvimos hablando de una posible lectura que se podría hacer desde la filosofía no de clase, pero a lo mejor de clase se puede hacer también, de Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca y la cuestión del bien común, sobre la famosa escena del monólogo final de Roy Batty en Blade Runner. A lo mejor sería muy bonito que analizaseis Blade Runner desde el Pues sí, marxismo. mira, mira. Porque además Sí, sí, sí. es una de mis películas favoritas. Es verdad que es un poco irregular a nivel de guión, pero y también es una de las películas favoritas de Juan Manuel de Prada. No es un secreto a voces. Lo digo porque además Juan Manuel de Prada, yo tengo muy buena relación con él. Va a estar dentro de 2 fines de semana en nuestras jornadas de vanguardia española en los pueblos de Salamanca, hablando de hispanidad y socialismo. Y él tuvo un programa que se llamaba Lágrimas en la lluvia. Entonces, creo que es una película. En mi canal se habla poco de cine y a veces hay gente. Me recuerdo un chico que en Barcelona me dijo que hablara más de cine en el canal, pero se acumulan los temas. Pero yo, si me permitís una humilde sugerencia, sería muy bonito que hablaseis de Blade Runner. Que hablaseis de Blade Runner desde un análisis de clase, marxista, materialista, junto con otros tipos de análisis que se puedan hacer, pues de la riqueza argumental, a pesar de sus irregularidades, que tiene la obra de Ridley Scott del año 82. Sí, sí, pues me parece buena sugerencia y yo creo que la vamos a hacer. No sé si Santiago, tú has leído el libro también, que es un poco diferente de la película. El de Philip K. Dick. Sí. A mí me pasa una cosa con Philip K. Dick, que es que nunca he llegado a terminar un libro suyo. O sea, Pues ese... es un problema que tengo. De hecho, joder, había un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, que hablaba era como medio autobiográfico, donde había una suerte de rayo rosa que le apuntaba desde la luna. ese no lo Shiva leí. Invi. Sí, ese. Y que además que parecía ser que vivían todavía en el Imperio Romano. No lo llegué a acabar. No lo llegué a acabar. O sea, a mí la ciencia ficción me gusta mucho, o me gustaba mucho. Literatura he leído mucho, pero claro, yo creo que Philip K. Dick está a un nivel muy inferior de Arthur C. Clarke o de Julio Verne, que me parece el gran maestro de ciencia ficción, o de Isaac Asimov, que me parece el mejor. O si me apuras, pues de Iván Efremov,
Que, por cierto, cuando Templando el Acero publicó La nebulosa de Andrómeda, que es de las primeras obras de literatura donde se habla incluso de modos de producción postcomunistas, que es algo muy interesante, pues lo publicaron por sugerencia mía, por insistencia mía, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a Philip K. Dick es que el cine se haya volcado en utilizar historias parcialmente suyas para hacer buenas películas. Como por ejemplo Minority Report, entre otras, ¿no? Que también creo que es muy buena película de ciencia ficción, que también sería interesante, os lo sugiero, que hagáis un análisis de la cuestión del precrimen. Pero Blade Runner es que, yo qué sé, yo no sé si la gente menor de 30 años podría apreciar los matices y sutilezas argumentales que una película como Blade Runner tiene. Porque tú ves las videoreacciones que hay en YouTube a Blade Runner de gente muy joven y yo creo que les cuesta entenderlo. Les cuesta entender el monólogo final y toda la significación filosófica que tiene el monólogo final, que es de una maestría enorme, que está hecho a pachas, lo digo para que no lo sepa, entre uno de los guionistas, David Peoples, y el propio actor Rutger Hauer, que es el que añade las frases finales. Que, bueno, si vais a hacer un análisis, pues mejor no lo digo para que la gente tenga curiosidad y que vean la película antes de que lo hagáis. Por cierto, descanse en paz Rutger Hauer, que ha legado a la historia del cine probablemente el monólogo más famoso de la historia del cine estadounidense. Sí, es verdad. Sí, no, te he comentado lo del libro porque realmente la película de Blade Runner sí que cambia bastante de la novela. La novela va por otro lado, pero bueno. Sí, Luego sí, también sí, tiene sí. El hombre en el castillo, también, Filicadí, pero bueno. Bueno, Santiago, pues lo dejamos aquí. No te robamos más tiempo y Vale. nada. Pues un placer. Un placer y a ver si hacemos algo pronto. Pues nada, yo cuando se pueda, aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta Muchas luego. gracias, Santiago. Hasta luego. Chao.